es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Luego de la Operación Libertad fue exitosa. ¿Por qué de pronto no se logró lo esperado? Saludamos a Antonio Rivero, general del ejército venezolano en el exilio. Un buen día, señor Rivero, gracias por estar con nosotros desde Florida, aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días, Ruth, y buenos días a todos los televidentes de NTN 24 en América Latina. Realmente desde... A criterio suyo, ¿por qué la oposición madurista decidió primero adelantar la jornada de movilizaciones que estaba prevista para el 1 de mayo? Quizás intentaban jugar con el factor sorpresa o por el contrario, como se especulaba al inicio del día, era una reacción para detener unos supuestos planes del madurismo de arrestar a Juan Guaidó. Bueno, en base al conocimiento que tengo de algunos hechos y algunos eventos y que pude enterarme desde la madrugada de ese mismo día, y por otro lado también en base al análisis de otras informaciones que he manejado acá desde los Estados Unidos y en contacto con militares, con políticos de allá de Venezuela, puedo decir que el hecho de haber saltado un día antes en un evento de esta naturaleza no implica haber adelantado absolutamente nada, porque realmente el 1 de mayo era un acontecimiento político de una concentración, de una marcha, prescrita desde el punto de vista de la tradición y desde el punto de vista de lanzar una protesta en el orden del sector de trabajadores contra el régimen de Nicolás Maduro o contra la usurpación, digámoslo así. Y el evento que ocurre el día 29 es propiamente un evento militar que ante lo que consecutivamente se ha venido dando años anteriores, militares han venido exponiendo su disidencia ante el régimen al punto de darse en los actuales momentos una cantidad de militares detenidos. Ya pasan de 300 o cerca de 300 militares con los del día 30 aproximadamente, pero no son cualquier militares, hay generales, hay tenientes coroneles, grados superiores, grados medios, grados bajos y grados de tropa, esa gente de tropa. General Estas Rivero, manifestaciones... General Rivero, justamente ahí quiero detenerme un poco. ¿Cuál ha sido la verdadera implicación de los militares en esta iniciativa y quiénes realmente estaban comprometidos con esta iniciativa, con la Operación Libertad? Pero comprometido está la Fuerza Armada, definitivamente por un deber, un cumplimiento que tiene que dar lugar. Pero realmente, desde el punto de vista de quienes se manifestaron allí en el orden de oficiales superiores que están evadidos, que están en algunas embajadas, algunos que fueron detenidos, que ya están sargentos de tropas, tenientes, un teniente coronel, pero los oficiales, por ejemplo, el oficial Christopher Figuera, que era jefe del SEBIN y quien, de acuerdo a sus expresiones, de acuerdo a sus comentarios desde la clandestinidad, señala una confabulación, pues de alguna manera, una organización que se estaba gestando ya con digamos así, con la conexión política. Y esto es lo más inédito, porque anteriormente no ha habido ninguna de las manifestaciones militares que se han dado, caso Caguaripano, caso los tenientes coroneles del año pasado, caso Operación Constitución, ninguna de ellas ha tenido una conexión política visible que permita hacer enfrentar al pueblo, al régimen, de manera directa con la relación que establece la Constitución de acuerdo a lo que está prescrito y al llamado que actualmente está realizando Juan Guaidó como presidente encargado de la República. Esa visión donde están militares y políticos es la primera vez que se da y contrapone lo que antimilitarmente pues, ha existido de alguna manera en algunos sectores políticos del país y que ha impedido que haya una debida articulación militar para poder corresponder de lo que dice la Constitución y dar lugar al cese de esta usurpación en los actuales momentos. Señor Rivero, el más emblemático de los dirigentes políticos venezolanos, hablo de Leopoldo López, apresado en los últimos años, fue liberado ese día, la Operación Libertad. Fue una operación, como se lo dice irónicamente por parte de algunos analistas, una Operación Libertad para Leopoldo
¿Qué queda después de esta Operación Libertad? 7 diputados sin fuero que se conocen el día de ayer. A Diosdado Cabello se lo veía anunciando como hablando de los ganadores de una tómbola, aplaudido por todo un auditorio de esta asamblea madurista. Los opositores a Maduro están fortalecidos. El poder real lo sigue teniendo Maduro. ¿Qué queda a posteriori? Bueno, mire, la libertad de Leopoldo es una libertad que está buscada y estaba anhelada por todos, principalmente por él. No hay ningún preso político, ningún preso que no ostente o busque su libertad y hace gestiones debidamente para poderla lograr. Felicito pues a esa libertad, reconozco esa libertad de ese líder que tomó a propia voluntad de entregarse cuando fue solicitado hace 5 años por este régimen desde el punto de vista de los señalamientos que hacía. No tiene nada que ver desde el punto de vista de lo que implica el concepto de Operación Libertad por Venezuela. Es un agregado dentro del mismo proceso y como político, dirigente nacional que pudo haber contactado parte de esta dirigencia militar y política del régimen para poder lograr el quiebre de ese personal y poder asentar pues un duro golpe al régimen desde este punto de vista. Por supuesto, la libertad de él no podía quedar a espaldas de que se pudiera dar y lograr, por supuesto, dar una gran sorpresa, digamos así, pero un gran quiebre desde el punto de vista al político, al régimen, al tener, por supuesto, la joya de la corona, al soltar la joya de la corona como representaba Leopoldo López. Pero la Operación Libertad no implica la libertad de Leopoldo López, implica la libertad de Venezuela y, por supuesto, un proceso que da un inicio desde ese 30 de abril y que está continuando en los actuales momentos para romper no solo el régimen desde el punto de vista de lo que está establecido por esa usurpación, sino en la conexión de ese enjambre geopolítico que depende mucho de La Habana, de Cuba, del castrismo y depende del gobierno ruso, del gobierno de Putin, debido a la conectividad militar que actualmente pesa sobre la Fuerza Armada. General Rivero, brevemente para concluir, usted está en el exilio, está en Florida, en Miami. ¿Por qué? ¿Cuál es su caso? Brevemente. Mi caso es de persecución. Yo salgo desde el 2010 que pido la baja voluntariamente y denuncio la presencia militar cubana dentro de la Fuerza Armada, conociendo elementos estratégicos de seguridad y defensa que solo le competen a los militares. Y esto lo denuncio y lo he denunciado permanentemente porque continúa aún. Hoy es Rusia, hoy es China, hoy es Irán, hoy es Hezbollah, hoy es el ELN y lo he venido sosteniendo con pruebas en la mano, con planes, con fotografías, con videos, con acuerdos secretos que se han establecido. Y no quiero resaltar esto solamente sobre Venezuela. Esto estaba planteado a todos los países de América Latina desde el punto de vista de esa corrida de gobiernos de izquierda, desde el punto de vista del socialismo del siglo XXI. Alerto de esta manera y estoy a la orden de cualquier militar del gobierno latinoamericano a presentar elementos de prueba, acuerdo, donde la expansión de esto va sobre la parte militar para poder imponer ese socialismo del siglo XXI, pero sobre todo quebrantar la Fuerza Armada de los países desde el punto de vista de lo que han hecho sobre Venezuela. General, eso es lo que está presente, ese es el motivo de mi persecución y el exilio. General, gracias por estar con nosotros. Antonio Rivero, general retirado del Ejército de Venezuela en el exilio desde Florida, opinando aquí sobre la Operación Libertad. Gracias, un buen día. Gracias a ustedes, Ruth. Buenos días. Estados Unidos nuevamente lamenta este tiroteo registrado el martes en una escuela en Denver, en Colorado. Un ataque armado que ha dejado a un estudiante muerto, 8 personas heridas. La policía ha ofrecido hace pocos minutos una conferencia de prensa. Ahí anunció que el centro educativo va a permanecer cerrado por esta semana mientras continúan las labores de investigación. Hay 2 sospechosos que han sido detenidos. Inmediatamente vamos con el desarrollo de este tema en la capital estadounidense. Pero antes vamos a ver la nota, los hechos, cómo se dieron. Un estudiante de 18 años murió el martes luego de un tiroteo en una escuela en la periferia de Denver, en Estados Unidos. También hubo varios heridos, algunos se reportaban como graves. 2 sospechosos matriculados en la escuela STEM de la ciudad de Highlands Ranch fueron detenidos y no están heridos. El tiroteo estalló poco antes de las 14 horas locales, en la escuela que acoge a 1.800 niños y jóvenes. La STEM es una de las charter schools, escuelas con financiamiento público que deben aplicar los programas locales, pero que son administradas de manera autónoma.
A diferencia de las escuelas públicas del distrito, tiene vigilancia privada y no un oficial del sheriff asignado. El FBI y otros cuerpos de seguridad colaboran con la investigación. Seguimos con noticias de la Unión Americana y lo decíamos hace un momento, vamos a Washington. Los demócratas van a votar el día de hoy sobre si declarar o no en desacato al secretario de Justicia William Barr por negarse a difundir este informe completo del fiscal especial Robert Mueller sobre las relaciones entre Rusia y la campaña electoral de el candidato en esa época, Donald Trump. Emiliana Molina tiene el reporte hasta ahora. Emiliana, un buen día para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, fijó la votación para hoy después de que el Departamento de Justicia se negó a entregar una versión no censurada del informe de la trama rusa. La comisión le había dado a Barr hasta las 9 de la mañana del lunes para obedecer la orden. Nadler reiteró que el Congreso debe tener acceso al reporte entero y a las evidencias utilizadas para poder tomar una decisión sobre los próximos pasos en temas de supervisión, de legislaciones y otras responsabilidades constitucionales. Los republicanos han criticado las gestiones de los demócratas de obligar a comparecer a testigos y de obtener documentos personales y empresariales del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario ha prometido resistir todas las órdenes del legislativo, pero si bien en una declaración en desacato enviaría un mensaje, pues no lograría obligar al Departamento de Justicia a entregar el reporte completo. Tampoco acabaría en cargos penales en contra de William Barr. Para ello tendría que realizarse una votación en el Pleno de la Cámara Baja, que dejaría el asunto en manos del fiscal federal en el Distrito de Columbia, un funcionario que trabaja en final para el Departamento de Justicia y probablemente fallaría a favor del secretario. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por tu reporte desde la capital estadounidense. Hay jornada internacional de protestas contra Uber. Conductores asociados a la plataforma digital de servicios de transporte están reclamando mejores condiciones laborales. En Ciudad de Nueva York justamente ha sido convocada una de estas 10 concentraciones previstas en Estados Unidos. Saludamos a Alejandro Rincón con el tema. Alejandro. Hola, feliz miércoles para todos. A las 9 de la mañana, 23 minutos hora de la costa este de los Estados Unidos, han empezado a surgir ya algunos focos de concentración protagonizados por los conductores de Uber y de Lyft, estas dos principales plataformas digitales de oferta de servicios de transporte, que son las que cuentan con la mayor popularidad alrededor del mundo. En el núcleo del malestar social está en esencia el detrimento de los ingresos o de los salarios percibidos por los conductores asociados a estas plataformas. En particular, el hecho de que progresivamente, ante el aumento en la oferta de conductores, se ha reducido la cantidad de dinero que reciben esos trabajadores de Uber, ha llevado al punto en el que nos encontramos ahora, en donde al menos una decena de ciudades en los Estados Unidos y el Reino Unido hacen parte de esta jornada de protesta en contra de servicio de Uber, en reclamo principalmente por una mejora en las condiciones laborales. Quiero que ustedes ahora vean las declaraciones entregadas por una conductora de Uber, quien a través de su propio testimonio les va a explicar a ustedes lo que significa para ella contar con unos ingresos cada vez más bajos por cuenta de la falta de regulación en las tarifas del servicio de Uber. Vean. Primero que todo, esto tiene que ver con el pago, porque el gobierno necesita empezar a regular Uber. Ahora mismo yo estoy haciendo... Creo que el primer año hice cerca de $75,000 y ahora este año he hecho menos de 50,000. Y eso ni siquiera cubre los gastos del auto, la gasolina. Como ustedes bien saben, estamos pagando $45 por galón ahora mismo. En el fondo de esta jornada de protestas también reside un asunto legal y de justicia laboral. Actualmente, quien es un conductor asociado a estas plataformas digitales trabaja bajo la modalidad de contratista independiente, por lo cual no tiene beneficios como, por ejemplo, vacaciones u otro tipo de prebendas asociadas a un tipo diferente de contrato de trabajo. Esta jornada de protestas también tiene lugar justo a pocas horas de que una de estas dos plataformas, Uber en particular, empiece su vida como una compañía que
cotiza en la Bolsa de Valores de la ciudad de Nueva York con una oferta inicial por un valor de 90.000 millones de dólares, lo que lleva ahora mismo a los conductores a asegurar que esta oferta inicial o el empezar a cotizar en la Bolsa de Valores va a llenar los bolsillos de los dueños de esta compañía y no necesariamente se va a transportar o va a redundar en el beneficio de los trabajadores. Lyft, como un dato adicional, ya empezó a cotizar en la Bolsa de Valores recientemente con una oferta inicial de 24.000 millones de dólares. Estos asuntos de dinero, de salarios y de justicia laboral son justamente los que llevan a esta jornada de protesta y movilización de los conductores. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por tu reporte. Continuamos con más del programa. El presidente Donald Trump va a desplazarse el día de hoy a Florida. Esto en medio de la polémica por los fondos de la administración para la atención a desastres. El mandatario va a estar en Panama City, una de las ciudades del noreste de Florida, las más castigadas por el paso del huracán Michael en el 2018, con más peticiones de ayuda federal para la zona. La Audiencia Nacional de España ha accedido a la extradición a Colombia del empresario hispano-colombiano Carlos Matos, quien es acusado de 4 delitos por un caso de corrupción. Los jueces han dado el visto bueno a la entrega de Matos tras descartar una motivación política en la reclamación de las autoridades colombianas. La Fiscalía del país sudamericano lo señala de sobornar a funcionarios judiciales e ingenieros que habrían ayudado a acelerar el curso de una demanda que estaba implicado el señor Matos. Israel se ha paralizado por unos minutos para conmemorar el Día de la Memoria. Como cada año ocurre, en diferentes puntos del país han sonado las sirenas durante 2 minutos para recordar a los soldados caídos y a las víctimas del terrorismo. Los ciudadanos quienes suspendieron sus actividades se han quedado quietos por unos instantes. Emergencia por incendio forestal en el suroccidente de China. 350 bomberos y voluntarios, así como 2 helicópteros cisterna, trabajan para contener las llamas. Investigan qué ha originado este fuego. Un volcán de Indonesia ha entrado en erupción en las últimas horas. Se trata del monte Sinabung en la isla de Sumatra. El coloso ha expulsado una columna espesa de cenizas. Este volcán ha entrado en erupción en el 2016 y en los últimos días su actividad ha aumentado. La constituyente madurista ha autorizado levantar el fuero a 7 diputados de la Asamblea Nacional por su presunta implicación en la llamada Operación Libertad, que fue encabezada hace una semana por Juan Guaidó en los actos del 30 de abril. Esta decisión se produce luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que sabemos es afín al madurismo, acusara a los legisladores de traición a la patria. Enseguida el reporte y declaraciones desde Caracas con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, un buen miércoles. Un buen día para ti, Ruth. Saludos desde la capital venezolana. Así es. Luego de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional Constituyente, liderada por Diosdado Cabello, decidió allanar la inmunidad parlamentaria de estos 7 diputados. Entre ellos están el diputado Henry Ramos Ayub, también el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, también la diputada Mariela Magallanes, el diputado Richard Blanco, entre otros. También ha dicho Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, que hay 3 nombres más que serán publicados en los próximos días. También recordemos, Ruth, que el fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab dijo hace unos días que hay 19 órdenes de captura, sin embargo, hasta ahora tampoco han sido publicadas. Vamos a ver qué fue lo que dijo el diputado Diosdado Cabello. Edgar José Zambrano. Luis Florido. Henry Ramos Ayub.
Richard Blanco. Marianela Magallanes. José Simón Calzadilla. Américo de Gracia. Queda ahora de parte de las autoridades competentes que se haga justicia. Ruth, cuando son las 9:40 de la mañana, habrá reacciones desde la fracción 16 de julio en la Quinta Bejucal, en la sede de 20 Venezuela y también en la sede del Partido Acción Democrática sobre esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de allanar la inmunidad a estos 7 diputados. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver, por tu reporte desde la capital venezolana. Vamos a hablar ahora de un nuevo revés que se ha dado, un nuevo revés judicial para el expresidente de Perú, para Ollanta Humala. La Fiscalía de esta nación ha pedido 20 años de prisión para el exmandatario y 26 para su esposa, Nadine Heredia. Humala y su mujer son acusados de delito de lavado de dinero en un caso vinculado a la constructora brasileña Odebrecht. Un nuevo capítulo de expresidentes de Perú involucrados en la trama de corrupción Odebrecht vuelve a escribirse. Esta vez los implicados son el exmandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. La acusación está basada en la recopilación de copiosa información que se obtuvo de Brasil y de las investigaciones que realizó mi despacho. El fiscal para casos de lavado de activos, Germán Juárez, fue contundente en su declaración. En el caso de Ollanta Humala, por esos dos hechos, que estamos hablando de un concurso real de delitos, se le está pidiendo una pena de 20 años de pena privativa de la libertad. Y en el caso de la señora Nadine Heredia Alarcón, se está pidiendo 26 años, 6 meses. Los delitos habrían sido cometidos en 2 campañas presidenciales, en las que participaron el entonces candidato y su esposa. Hubo un delito de lavado de activos en las campañas del año 2006 y del año 2011 por parte del Partido Nacionalista. En total habrían sido $3 millones entregados por Odebrecht a Humala y Heredia en complicidad de varios funcionarios cercanos al expresidente. El dinero, según la tesis fiscal, habría ingresado a las cuentas del Partido Nacionalista Peruano, mientras que otra parte habría ido directo al patrimonio de los Humala Heredia. La expareja presidencial ya estuvo 9 meses en prisión preventiva entre 2017 y 2018 por corrupción, en una investigación asociada al caso de la constructora brasileña. Ahora un juez de garantías deberá evaluar la procedencia de la acusación para darle trámite y que el caso se encamine a juicio. En Colombia hay una maestra que hace posible el perdón y la reconciliación. Esto en un sitio conflictivo. La llaman la profesora Efi. Ella enseña a hijos de excombatientes de la guerrilla de las FARC. Cumple su tarea en la vereda Llano Grande, en el noroccidente del país, que fue una zona de concentración para desmovilizados de este grupo criminal. Allí justamente ella se ha encontrado frente a frente con el hombre que mató a su padre y ahora es conocida como la profesora del perdón. Esto es Hazañas Maestras de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Perdonar es su hazaña, reconciliar su propósito. Regresó a Llano Grande Chimiadó cuando se convirtió en zona veredal de concentración de desmovilizados. Su tarea, enseñar, algo a lo que otros renunciaron. Una primera persona que pidió la plaza y cuando se dio cuenta renunció a la plaza. Y luego nombraron otra persona para que viniera, pues, de las que no asistió a la audiencia y todo eso, y tampoco vino. Ya había estado aquí.
Tenía 16 años cuando un hombre con quien se volvió a encontrar de frente aquí le quitó la vida a su padre. Tener que ver a esa persona es duro, aún es duro. Usted cree que de pronto ya ha sanado y es verdad, uno se siente muy tranquilo, pero es duro. Entonces yo me pregunté, yo siempre tenía la inquietud, ¿por qué? ¿Por qué él, cierto? Sus alumnos son hijos de excombatientes de las FARC, de esta y otras comunidades. Profe, es que en un combate duró varios días, nosotros nos quedamos debajo de una piedra y allá nos tiraban las gallinas vivas y nosotros no sabíamos cómo matar eso y nos tocó comernos eso con todo y plumas. Su historia no es menos cruel. Nos tocó salir de la finca y dejar absolutamente todo tirado sin saber a dónde íbamos a llegar, porque ya también nos iban a matar a nosotros. Es licenciada en Ciencias Naturales y Química y en esta aula su ciencia es el perdón, la fórmula, la reconciliación con la única naturaleza que provee el amor. Muchos de acá están carentes de afecto y me toca a mí ya darles afecto a las personas que alguna vez estuvieron en la guerra, ¿cierto? Que también participaron en la destrucción de muchas familias. Juntan sus dolores como un experimento para transformar estados de la materia. Se evapora una que otra lágrima y el resultado es paz verdadera. Yo hablo con muchos y dicen, a mí me hace mucha falta mi papá. A mi papá me lo mataron en tal parte. Yo también digo lo mismo y yo comparto el dolor con ellos y yo me sano. Una paz interior que supera los miedos como el que sintió cuando regresó. Vea, lo que pasa es que en algún momento de la vida uno tiene que sanar las heridas, ¿cierto? Pero venir acá, yo venía con mucho miedo, ¿cierto? Yo tenía angustia de saber qué iba a enfrentar, cómo era la situación acá y de hecho yo había renunciado hacía muchos años porque uno de mis estudiantes fue asesinado también acá en esta misma vereda. Aunque muchos la señalan, lo único que ella ve es la pureza que hay en el corazón de sus alumnos. Les tocó ver morir a sus padres en el combate sin saber cómo recogérselo, cómo llevárselo por lo pequeños que son. La conocen como la profe Efi y en esta aula dicta clases a 30 estudiantes, el menor de 11 y el mayor tiene 18 años. Tengo cantantes, tengo unos bailarines, ¿cierto? Espectaculares, tengo una escritora. Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir. Con danza y pintura de su proyecto Artemanos ha transformado sus vidas. Antes pintaban bóvedas, no trabajaban en equipo. Hoy, al igual que ella, sienten que tienen otra oportunidad. Es un proceso de sanación. Yo tuve un tumor maligno en la glándula submandibular. Después de tanto procedimiento y tanta cosa, me dieron la oportunidad de vivir esto. Y yo creo que si de pronto yo me hubiera muerto con la enfermedad, yo no hubiera sanado de la manera como estoy sanando acá. Hay que soñar sin despertar. Viendo los campos florecer. Viendo los campos florecer. Y los caminos recorrer. A la justicia y la verdad. Muchos han querido abandonar la escuela. Una vez me tocó abrazar a uno de los niños y decirle no se vaya, ¿qué le hace falta? Ay, profe, es que la mamá se fue, ¿cierto? Quedó en manos de una conocida. Profe, es que yo cómo voy a hacer, no, yo le consigo. ¿Qué le hace falta? El uniforme se le consigue, los zapatos se le consiguen, los cuadernos se le consiguen, no se vaya. Por separado se los ha llevado a su casa para escuchar sus historias y las escribe para el guión de una película. Por ahora regala su mensaje de perdón y reconciliación.
Vamos a comparecencia ante la prensa de el hijo del príncipe Harry y de Meghan, su esposa. El bebé nació hace 2 días, ha pesado 3.3 kilos, no tiene nombre todavía, al menos no lo han revelado sus papás. El niño es el primer hijo de los duques de Sussex y el 8º bisnieto de la reina Isabel II. Se espera que la monarca de 93 y su esposo, el duque de Edimburgo, vean al nuevo miembro de la familia real. Es mágico, es bastante asombroso y tengo a los 2 mejores chicos del mundo, así que estoy muy contenta. Ha sido un sueño, así que han sido un par de días especiales. Todo el mundo dice que los bebés cambian tanto en 2 semanas. Básicamente estamos monitoreando cómo ocurre el proceso de cambio durante el próximo mes. Está cambiando cada día, así que bueno, quién sabe. Estamos tan emocionados de tener nuestro propio y precioso tesoro de alegría y de pasar unos momentos preciosos con él, mientras él lentamente empieza a crecer. Bajo investigación está este tiroteo que ha sido registrado en una escuela en Denver, en Colorado. El ataque armado deja a un estudiante muerto, 8 personas heridas. 2 sospechosos están detenidos, entre ellos hay un adolescente menor de edad. Según la policía, los atacantes usaron 2 pistolas en este centro educativo y el centro va a permanecer cerrado por esta semana mientras se llevan a cabo las indagaciones. En Guatemala, 7 reclusos han muerto, 17 resultaron heridos durante un enfrentamiento en una cárcel. La policía informó que el martes se ha registrado un motín en la granja de rehabilitación Pavón, ubicada en el sureste de la capital del país. La mayoría de los lesionados ha presentado heridas de bala en el abdomen y extremidades. Varios de ellos se encuentran en estado crítico. Ya las autoridades están investigando qué ocasionó la disputa. Una persona ha muerto, 3 resultaron heridas en un nuevo tiroteo registrado en una de las trochas de la frontera colombo-venezolana. El hecho se ha dado en el paso ilegal de la isla, que está ubicado en las cercanías del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de Ureña. Las autoridades están sospechando que el enfrentamiento se ha producido entre bandas que buscan ejercer el control del contrabando. Pakistán ha sido escenario de un atentado suicida. Al menos 8 personas han fallecido, 25 resultaron heridas en un ataque contra una patrulla policial en la ciudad de Lahore. El hecho de violencia que ha ocurrido cerca a un frecuentado templo, según los investigadores, 7 kilos de explosivos han sido utilizados en este atentado que era dirigido contra los agentes. Un atentado contra una ONG en Afganistán deja 9 personas heridas. Una fuerte explosión se ha registrado en las puertas del organismo en el centro de Kabul, la capital. Minutos después, varios extremistas talibanes ingresaron al sitio y abrieron fuego. No llegamos para ser floreros, para estar de adornos. Y tampoco aspiramos a ser monedita de oro. Queremos llevar a cabo la transformación del país. Nos costó mucho, muchas fatigas, golpes, sufrimiento para llegar. Como nos costó tanto y padecimos de represión, por eso sería una incongruencia de parte nuestra que no se permitiera la libre manifestación de las ideas. Por eso celebro que exista esta oposición y que se manifiesten. Ese es mi punto de vista, los respeto mucho. Bueno, no llegamos para hacer monedita de oro, parte del resumen de la amplia respuesta del presidente López Obrador.
Respuesta a estas multitudinarias marchas que se dieron en varios puntos del país en contra de las políticas de su gobierno. El jefe de Estado ha afirmado que respeta las movilizaciones, el debate de las ideas también. El fin de semana cientos de personas salieron a las calles para exigir la renuncia de López Obrador. La movilización fue la primera gran protesta contra el jefe de Estado en la capital desde que asumió el cargo hace 5 meses. Con el puño en alto, al grito de México Libre, los manifestantes responsabilizaron a López Obrador de que la economía no haya despegado, así también como la gran ola de violencia que sigue azotando al país. En México nos acompaña a esta hora Alejandra Morán, líder del movimiento Chalecos México, así se llama, quienes llamaron a la marcha el pasado 5 de mayo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la mañana de NTN 24. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. ¿Por qué? ¿Por qué piden la renuncia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? No es poco tiempo, quizás muy prematuro, 5 meses nada más de que llegó al poder. Bueno, es muy poco tiempo para exigir la renuncia de un presidente, pero para él no ha sido poco tiempo para destruir un país. Desde que el presidente tomó posesión y desde antes, desde que fue electo en julio del año pasado, del 2018, trae una agenda de destrucción vertiginosa. Entonces, casi como que trae una agenda de que todo lo que se haya construido en el pasado tiene que ser destruido. Entonces, la primera acción que él emprendió pues fue la cancelación de un megaproyecto que fue la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Eso implicó pérdidas de empleos, la desestabilización económica por la pérdida de confianza en inversiones en México, y eso nos está llevando a una crisis económica y social. La otra es la polarización tan avanzada y tan degradante que ha emprendido en esa campaña de llamarnos de diferentes formas, etiquetarnos como si fuéramos los aristócratas, los fifís, y todos esos adjetivos calificativos que cada mañana en sus conferencias utiliza para seguir dividiendo a la población. Entonces son dos vertientes muy difíciles y muy complicadas, como la primera, que es que está violando la ley desde sus consultas a modo, y sigue violando la ley al tratar de pasarse la Constitución. Está brincándose la Constitución, está violando las leyes, está terminando con el Estado de Derecho, está peligrando la democracia en México, está peligrando. Ahora, el presidente López Obrador ha dicho, Alejandra, que no es monedita de oro para caerle bien a todos. Las peticiones más urgentes para México que ustedes reclaman, que no dependen necesariamente si el presidente tiene o no simpatía. ¿De qué se trata? Estamos hablando de economía, estamos hablando de inseguridad, de crímenes que siguen latentes en este país. No son peticiones, son exigencias. El señor presidente tiene que respetar la investidura de la que, como presidente de México, como presidente de la constitucional de los Estados Unidos mexicanos, un presidente tiene que respetar la Constitución. Y si no puede respetar la Constitución y si no puede parar la polarización social, debe irse. Y tiene que convocarse a nuevas elecciones. Desgraciadamente, él quiere apoderarse de los tres poderes. Y tiene con el Congreso, tiene el Poder Ejecutivo, tiene el Poder Legislativo, y él trata de imponer ahora 5 ministros para apoderarse del Poder Judicial. Eso nos lleva a un síntoma de dictadura y de autoritarismo muy temprano en su gestión. Entonces no son peticiones, porque ya se hicieron 3 marchas anteriores y a las peticiones que hemos tenido pues ha hecho oídos sordos. Entonces ahorita ya es una exigencia. Esto es el embrión de un movimiento, no nada más de Chalecos, sino de toda la sociedad, porque no nada más éramos Chalecos como organización, éramos más de 30 organizaciones que convocaron a muchísima gente. Alejandra Morán, gracias por estar con nosotros, líder del movimiento Chalecos México. Ellos convocaron a la marcha del pasado 5 de mayo. Gracias por su tiempo aquí con el Canal de las Américas. No, gracias a ustedes. Vamos a continuar con más noticias que tienen que ver con el Instituto Republicano Internacional,
que ha entregado un premio, el Premio de la Libertad, al pueblo venezolano. Carlos Vecchio, representante del gobierno interino Juan Guaidó en Washington, ha sido el encargado de recibir este galardón. Este reconocimiento ha sido entregado a personalidades como el expresidente Ronald Reagan y a las damas de blanco. Vecchio agradeció la entrega del premio en nombre de todos los venezolanos. Quiero dedicar esto no solamente a los venezolanos que están luchando allí, sino también a la diáspora venezolana, pero particularmente a aquellos que han muerto peleando por la democracia y por la libertad. Estamos enfrentando nuestra peor crisis humanitaria en nuestra historia reciente. Y el único camino para resolver esa crisis es poniendo final a la usurpación de poder de Maduro, es poniendo final a la dictadura en Venezuela. Esa es la única forma de detener el sufrimiento de los venezolanos y es lo que estamos haciendo ahora mismo en nuestro país. Desde Madrid, el periódico digital OK Diario ha reaccionado ante la decisión de las autoridades de Venezuela de expulsar del país a su enviado especial, Joan Guirado, quien se encontraba cubriendo la actividad que se desarrollaba justamente en Asamblea Nacional. El medio de comunicación no descarta que lo sucedido sea una consecuencia de las investigaciones que han llevado a cabo sobre la supuesta financiación del partido español Podemos con dinero del régimen venezolano. El reporte enseguida desde Madrid con Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. En España hay reacciones ante la expulsión de Venezuela del periodista español Joan Guirado, quien fue enviado a Caracas por su medio de comunicación, el periódico digital OK Diario, para contar historias sobre lo que está pasando en Venezuela luego del inicio de la Operación Libertad emprendida por el presidente interino Juan Guaidó. Joan Guirado se encontraba ayer en los exteriores de la Asamblea Nacional Venezolana cubriendo todo ese bloqueo que estaban ejerciendo las fuerzas de seguridad para evitar que los periodistas ingresen a ese órgano legislativo, cuando fue detenido y enviado al SEBIN, y allí permaneció varias horas. Para su jefe de redacción aquí en Madrid, Agustín de Grado, esta detención podría tener algún tipo de represalia ante la investigación que están realizando hace ya varios meses desde su medio de comunicación sobre el financiamiento que habría otorgado el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a varios políticos que ahora pertenecen al partido Podemos. Escuchemos a Agustín de Grado. Bueno, Joan llevaba unos días allí, se marchó cuando la liberación de Leopoldo López, llevaba unos días allí y es verdad que los últimos 2 días estaba inquieto y así nos lo trasladaba. Yo ayer por la tarde me mandó una crónica de urgencia a través del WhatsApp a mi teléfono y me dijo, publica esto y me voy a esconder. Era cuando la Guardia Nacional había rodeado la Asamblea Nacional porque había pleno. Los últimos días, los 2 últimos días y las últimas horas de ayer, él se notaba ya perseguido, vigilado. Y se desencadenó muy rápido. Cuando él me manda la crónica, me dice me voy a esconder, y es lo último que supimos de él hasta 4 o 5 horas después, cuando ya esta persona nos comunica que había sido retenido por el SEBIN. Nosotros siempre nos hemos sentido muy cerca de Venezuela, del pueblo venezolano, de su lucha por la libertad, y es verdad que nosotros hemos sido un periódico que ha investigado mucho las relaciones y los vínculos del partido Podemos con el régimen chavista, desde Maduro y desde antes de Maduro con Chávez, ¿no? Y bueno, pues eso es verdad que a nosotros allí se nos mira con otros ojos. Nosotros hemos sacado informaciones de allí que perjudican al régimen, que perjudican a Podemos, y es evidente que no somos amigos. Televidentes de la mañana, permítanme leerles el último tuit que publicó Joan Guirado en su red social. Dice, recupero la libertad, entre paréntesis, parcial. Tras unas horas retenido por el SEBIN de Nicolás Maduro, estoy bien, con ganas de regresar a casa cuanto antes. No es una experiencia agradable, menos cuando lo único que está haciendo es hacer periodismo. Amigos televidentes, se espera que hoy Joan Guirado salga de Venezuela y esté lo antes posible aquí en España. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. Sintonía con la mañana NTN 24. Enseguida, Club de